Bueno, mesa, por instrucciones mías, el fin de semana, viernes, con la ministra de Salud, en gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública. Tengo en mi teléfono, pero no he podido por esto revisarlo con ella. Estamos analizando las opciones, barajando las opciones. Sí hay que tomar medidas. Todas las medidas están sobre la mesa. Vamos a tener una reunión con la ministra y su equipo y tomaremos las decisiones acorde a los resultados que estamos viendo de incremento de casos. A ver, dramático, ¿no? Porque cuando se están analizando medidas y dice el presidente, todas las medidas están sobre la mesa, todas incluye inclusive un posible cierre, es decir, en este momento se debería tomar eso en cuenta como parte de las medidas a tomar. Por supuesto que mi deseo particularmente y lo que creo yo que sería prudente es que esto no llegue a pasar, pero no lo sé, Sandy, no lo sé, porque una cosa es la economía, otra cosa es la salud y otra cosa es lo que está pasando en los países más desarrollados, donde sí han tenido que cerrar el país, aunque eso sería el acabose para la economía de nuestro país. Totalmente, Julio. Hay que aclarar algo. En este momento no se ha dado a conocer que se van a tomar medidas. Está en un análisis. Evaluando. Pero también yo creo que eso es un llamado de atención para todos, para que podamos retomar las medidas. Eso es cierto. Porque sí exige, sí existe un debilitamiento en las medidas, te diría, Julio. Ya la gente se está aglomerando en lugares donde incluso mantienen pues que los aforos, las medidas de bioseguridad, no necesariamente quienes visitan lo están cumpliendo. Entonces, al final, si existe un cierre de país nuevamente, si existe un toque de queda nuevamente, es porque nosotros lo hemos buscado. Casi que lo hemos pedido. Yo creo que básicamente tenemos que tomar este mensaje del presidente en este tema como, no sé, tal vez como una última advertencia a lo que pueda venir, ¿verdad? Un regaño. Un regaño, sí, casi un ultimátum a lo que no quisiéramos, que sería un cierre total, pero hay otras medidas y tratemos de analizar sobre las mismas. Veamos entonces los siguientes datos que hemos preparado ante la situación que se está presentando aquí en Guatemala con el COVID-19. Este fin de semana, Sandy, se empezó a dar un alza significativa en el número de casos de COVID-19 detectados por las autoridades del Ministerio de Salud. La nueva cepa de COVID-19, que es más contagiosa, ya se encuentra en Estados Unidos, pero también ya se detectó en México, por lo que es muy probable que la misma ya haya llegado a nuestro país o esté por llegar. Eso es inevitable. El Ejecutivo tendrá que analizar las medidas a tomar para ambas situaciones. Recordemos que el año recién pasado algunas de las medidas restrictivas fueron el toque de queda, los cierres de fin de semana, entre otras. Considerando que otras naciones han utilizado los cierres nuevamente para tratar de contener la expansión de la pandemia, esta podría, en el peor de los casos y el peor de los panoramas para nuestro país, ser una de las medidas a tomar en Guatemala. Pero creo que todavía, bien, como tú lo dices, pudiésemos estar a tiempo de revertir esta situación a través de una nueva disciplina social, de una nueva conciencia, afortunadamente en el tema educativo, que es algo que ya entre esta y la próxima, bueno, quiero decir, la semana pasada y esta semana se ha iniciado. Es evidente que no va a ser físico, sino que lo híbrido por el momento se ha descartado y todo va a ser a distancia. Entonces, yo creo que es cuestión de conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? Al final de cuentas. Totalmente, Julio. Cuando analizamos qué medidas se podrían o qué restricciones podrían regresar para evitar así un repunte más de casos, que de hecho ya estamos en esta segunda ola. Repunte. ¿Qué medidas se te vienen a ti? ¿Qué consideras que sería oportuno que se pudiera establecer como restricción? Bueno, la primera, creo que la primera medida, no tanto restrictiva, debería ser un control más estricto en la calle a través de las autoridades mismas de seguridad, las autoridades municipales. Esto es cuestión de todos al final de cuentas, para que cada quien sí de verdad cargue su mascarilla, porque yo no sé si te has dado cuenta, ya en muchos lugares esto ha empezado a dejarse de ver. Es decir, hoy vemos una y vemos dos personas sin mascarilla, pero mañana van a ser 4, pasado mañana serán 10 y así sucesivamente, porque esto se va multiplicando y es algo como contagioso al final de cuentas, Sandy. Terrible. Otra de las cosas, yo creo que se tiene que tener un control estricto, pero ya es parte también de la responsabilidad privada en los negocios, en los restaurantes, en los comerciales, en los supermercados, el limitar verdaderamente el acceso
al número de personas que puedan estar allí sin compartir, digamos, compartiendo ese sitio sin tener un riesgo en cuanto a una aglomeración, porque ahora prácticamente casi que todo el mundo está entrando. Y por supuesto, estamos empezando el mes de enero, se vienen las fiestas patronales de los 340 municipios, de nuestro país. Ahí también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es que en el interior de la República puede parecer que esta información no está llegando. Y eventos en general, te diría, Julio, porque eventos en general están llevando a cabo varios sin respetar el aforo que se ha establecido según el semáforo epidemiológico. Y cuando tú le preguntas a alguien, pero ¿por qué se realizó este evento cuando la capacidad era para tanto y se podía apreciar que superaba? ¿Por qué no hay nadie que nos diga nada? Esa es una de las respuestas. Y es cierto, no existe un control. No existe un control. ¿Te recuerdas cuando se habló al principio de la pandemia de la fiesta clandestina allá en carreteras? Las medidas eran bastante estrictas. Ahora, por cierto, es una cosa, ¿no? Para información de todos ustedes, si no se dieron cuenta en el cambio del semáforo epidemiológico, el departamento de Guatemala ya no está en color rojo, ahora aparece en color naranja, pero los casos, digamos, que fueron detectados fueron más. Esto significa una situación, es decir, cada vez más la responsabilidad de cuidarse está quedando en lo personal y en lo particular. Y eso debe realizarse, porque si no, vamos a regresar a las restricciones. Y es complicado, Julio, porque el país está en un proceso de recuperación económica. Muchas empresas también cerraron, otras representó una oportunidad, pero en sí el comercio está buscando la manera para poderse recuperar. Los distintos sectores, te diría, está luchando por hacerlo, pero también si no ponemos de nuestra parte, cuidándonos, creo que podríamos regresar entonces a esas medidas de restricción que pueden afectar nuevamente a estos sectores económicos que ayudan a nuestra economía. Entonces hay que ponernos a pensar en eso, nuestra salud, nuestra vida, la de los demás, la economía, tantos factores que nosotros arriesgamos por no hacer caso. Totalmente. Al final de cuentas, antes de los otros datos, sí se pueden tomar otras medidas. Las otras medidas sería volver a poner un toque de queda, tal vez, no sé, 6, 8 de la noche, no sé qué es lo que pueda disponer el gobierno para volver a encerrar a las personas, o simple y sencillamente los fines de semana volver a encerrar a los habitantes del país, que tampoco es algo, creo yo, que ninguno de nosotros desea. Entonces cuidémonos. Veamos más datos, por favor, porque ahí están en pantalla para que hagamos el análisis junto. La imposición de medidas restrictivas que lleven al cierre temporal de las empresas y los negocios en general sería un golpe devastador para la economía guatemalteca. Así que esperemos, y por eso lo hablamos aquí en A la Medida, no tener que llegar hasta ese extremo. De pensarse en un cierre provisional del país, probablemente el gobierno podría reactivar programas sociales como el Bono Familia y el Fondo de Protección del Empleo, que aunque parece bueno, pues hombre, para algunas personas sí, pero también hay que buscar fondos, y fondos estamos viendo que es lo que más está haciendo escaso con todo este tema del COVID y la reactivación económica, Sandy. En general, el Ejecutivo tiene el reto de analizar la situación y tomar la decisión apropiada para manejar la pandemia en el país. Entonces, tenemos que considerar una situación más. Las vacunas, ya lo dijimos en el bloque anterior, van a venir en ese mecanismo COVAX en este primer semestre para ese 20% de la población, si todo sale bien y la cadena de distribución y de ejecución del imponer la vacuna a las personas, pues se cumple. Y para el resto de la población es todavía algo incierto. Así que, como dijo la OMS, todo el 2021, es evidente que este tema del COVID-19 seguirá presente en nuestras vidas. Y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos, no bajemos la guardia. Recuerden que con acciones, es que son acciones mínimas, Julia, utilizar la mascarilla y utilizarla bien. Sí. Pero te digo, hay en varios lugares donde la gente ya no la usa, ni siquiera la carga mal puesta, es que no la utilizan. Sí. Y entonces también hay ciertos criterios de, bueno, es que si me da, pues ya me tocaba. Tampoco tenemos que tener esa actitud. Realmente, si nos cuidamos, podemos reducir el riesgo de gran manera. Si estamos entonces con la limpieza constante, también es muy importante. Totalmente cierto. Ser responsables, te diría que se resume entonces todo. La responsabilidad personal es una buena definición. Sí, porque al final de cuentas aquí estamos arriesgando muchas cosas. No solo el colapso económico, el colapso en sí del país, de las empresas, de las industrias, el colapso en el tema de salud, porque también si esto se sigue dando ese repunte de más de 1000 personas infectadas, ¿dónde es que se van a atender?
porque tampoco tenemos espacio para miles y miles de personas. Y luego, ¿cómo prever que esto no se convierta en algo que se disemine a todo nuestro país, causando todavía más males en todo sentido estricto de la palabra, que esa primera ola que vivimos pues durante casi 9 meses durante el año 2020, Sandy? Entonces, la perspectiva parece no ser muy buena. Hago nuevamente el llamado que tú hiciste a la responsabilidad personal, a la responsabilidad empresarial y, por supuesto, a un control estricto del gobierno para que estas medidas se cumplan. Coincido con tus conclusiones, Julio. Vamos a irnos a la pausa en este momento, pero recuerde, cuídese bien. Si usted se cuida, está cuidando a las demás personas y no piense solamente en usted, sino en su familia. Así es. Todas las personas con las que se relaciona, entonces seamos responsables. ¿Hacemos una pausa? Claro que sí, Sandy. Vamos a la pausa. Usted tiene ese tiempo que siempre le damos para el té, para el café, pero apúrese, la pausa comercial es muy breve. Y cuando regresemos, continuaremos con A la Medida.